Tu divina providencia siempre nos acompaña, Padre, en todo momento de nuestra vida, Señor. Tanto en los momentos de felicidad, como en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza, en los momentos de alegría, Señor, en los momentos de calamidad, en los días buenos, en los días malos, como los queramos plantear, Señor, tu providencia siempre está presente, Señor. Tú nunca, a pesar de la distancia, Señor, dejas de estar activo en nuestra vida, Padre. Porque quizás nuestro pecado a veces hace que te enojes, quizás nuestra rebelión, Señor, hace, Padre, que te enciendas en contra de nosotros, pero a pesar de eso, tu misericordia se manifiesta, Señor. Padre, bendícenos hoy con la administración de tu palabra, que tu palabra una vez más pueda calar profundo, que tu palabra una vez más, Señor, pueda ministrar los corazones, que tu palabra una vez más, Señor, pueda ser el ancla de nuestra alma, Señor, el que remueve, Señor, todo ídolo de nuestro corazón, Señor, que le pretenda arrebatar la gloria y la honra que solo tú mereces, Padre. Ayúdanos en este día, Señor. Amén. Vamos a Jeremías 25, versículo 8. Hoy vamos a iniciar otro mensaje, pero que está totalmente conectado con los últimos que hemos estado ministrando. Tenemos que ir cambiando la mentalidad de separar los mensajes. Siempre tenemos que entender que toda la palabra de Dios es una sola cadena junta. Y que así como muchas veces miramos una película o miramos una serie de televisión que tiene varios capítulos, que tiene varias películas, y porque te gustan, las miras. Hay gente que, por ejemplo, cuando tiene la costumbre, mira, van a sacar una película nueva de X saga, esa saga me gusta, es mi favorita, y se ven las anteriores para estar fresco, para que cuando salga la nueva ya tienen todo la historia unida. Ah, verdad, que aquí va a pasar esto, porque en la película tal pasó tal cosa. Les gusta estar pendientes de los detalles para no olvidarse y llevar una continuidad. Pues lo mismo tenemos que aprender a hacerlo con la Escritura. Tenemos que verla de esa forma. En el versículo 8 dice: ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objetos de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres, no se oirán más las voces felices de los novios y de las novias, las piedras del molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán, toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Este fue uno de los juicios más duros que les tocó vivir a Israel como nación. 70 años de cautiverio con una tierra arrasada, arruinada completamente por culpa del diablo. No fue por culpa del diablo. Por culpa del gobierno que tenía. No fue culpa del gobierno que tenía. ¿Por culpa entonces de quién, pastor? Por culpa de su rebelión y de su pecado. Por eso dice el versículo 8, y quise comenzar allí: ustedes no me han escuchado. Mire la condición en la que terminaron, que fue muy duro, muy fuerte. Y no encima de eso, 70 años de cautiverio. Parece mentira, pero recuerdo que hoy día tenemos a Cuba que lleva 50 y pico de años, o 60 y pico ya no me acuerdo, o sea, todavía no llega a los 70. Y ojalá en su misericordia Dios nos permita que lleguen a los 70. Pero esta nación, Israel, llegó a 70 años por su pecado. Entonces, versículo 12, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por su pecado, dice el Señor. Esto es tremendo, porque después de todo este tiempo es que Dios dice que va a levantar su mano de castigo sobre la nación. Jerusalén está en ruina. ¿No cree usted? Aquí lo dice muy claramente que Dios no iba a convertir la nación en ruina. O sea, el país iba a estar arruinado, devastado. Y durante esos 70 años no hubo una reconstrucción. No lo hubo. Y esto afectó la parte social, obviamente,
la parte económica, obviamente, la parte política, todas las áreas del país, pero sobre todo una que para Israel fue y siempre hasta este punto era lo más sagrado y lo más importante, la parte religiosa y devocional. Todo lo que tenía que ver con el primer templo, todo lo que era el altar, todo lo que tenía el culto de los levitas, todo eso que ya usted sabe que significaba eso. Eso era lo más sagrado para ellos, y que ellos voltearan a ver dónde estaba el templo, que ellos voltearan a ver dónde estaba el lugar santo, dónde estaba el bol de bronce, el altar del agua, y que vieran ruinas. Eso tenía un mensaje más profundo que mirar el palacio de gobierno, que mirar esto, lo otro. ¿Por qué? Porque eso hablaba precisamente de la condición espiritual del pueblo. Estaban en ruinas espirituales. Y lo que pasó luego, afuera, en lo físico, no era más que un espejo de lo que estaba pasando dentro. Esto es bueno tenerlo presente, porque para entender el contexto de lo que vamos a mirar, entonces el templo estaba destruido, la ciudad completa estaba en ruina, y por lo tanto la identidad espiritual estaba debilitada. Porque recordemos que quienes eran los que se encargaban de enseñarle al pueblo, quienes eran los encargados de los sacrificios y las ofrendas, quienes eran los guías, los mentores espirituales del pueblo, los sacerdotes, los levitas. Por lo tanto, toda esa parte estaba en ruina. Por lo tanto, eso afectaba la identidad de estas personas, afectaba la devoción de estas personas, porque no tenían, se supone, el soporte espiritual. No estaban en condiciones del soporte espiritual. Y esto es tremendo, porque esto afectaba ¿qué? La fe. Esto afectaba la identidad. Y les recuerdo, como lo acabamos de ver aquí, 70 años. Y para que usted sepa, en 70 años el rey de Babilonia, que fue usado por Dios para llevarlos en cautividad, para destruir todo esto, luego de 70 años es que el rey de Babilonia es juzgado, y luego de 70 años, que es donde vamos a entrar en materia, es que empieza el proceso de reconstrucción. Así que durante 70 años el pueblo no pudo reconstruirse. No pudo reconstruirse. Pero aquí yo veo algo interesante. Si bien es cierto que acabamos de ver, que la misma, ya lo acabamos de leer en el versículo 8, esto fue resultado de no escuchar a Dios. También es cierto, y es lo que yo veo aquí, que cuando ya está podrido el sistema, que cuando ya está contaminado, muchas veces es necesario que destruir para volver a edificar. Aquí en Perú hay algo muy particular. Yo me he pasado por todas las partes de la ciudad, todos los distritos, las municipalidades, las alcaldías, como usted lo quiera ver. Y es muy común y es muy frecuente encontrar edificaciones que dicen esto: se vende como terreno. Y yo me he puesto a mirar, algunas sí están bastante deterioradas, hay otras que no, que por lo menos en apariencia pareciera que como que es un error que lo vendan como terreno. Pero ¿por qué lo hacen así? Porque consideran que el terreno vale más que la edificación. Y entonces, si venden la edificación, van a ganar menos. Entonces prefieren vender el terreno, que vale más, sabiendo que el que lo va a comprar va a demoler, no va a reparar, va a demoler para volver a construir. ¿Por qué? Porque está demasiado deteriorado, estará podrido, X situación. Entonces el actual dueño dice: no vale la pena, así que yo prefiero venderlo como terreno. Porque yo saco esta pequeña anécdota, porque yo veo que aquí, a pesar del nivel de rebelión tan grande que tuvo esta generación con el profeta Jeremías, y que lamentablemente se cumplió las advertencias sobre su generación, y esta fue la parte más dura: 70 años de cautiverio, 70 años de ruina, tener que vivir entre los escombros. Dios permitió esa destrucción, no solamente como castigo por su rebelión, sino porque lo que Dios quería traer luego no podía ser impuesto sobre lo viejo. Por eso Dios prefirió limpiar la casa, permitir la destrucción, no con el fin de desaparecer la nación. Y esto es lo más tremendo en este punto,
Porque si bien es cierto que yo dije en anteriores oportunidades que los juicios de Dios muchas veces no son para destrucción total, ojo, porque en medio de esta destrucción Jerusalén no dejó de existir. Jerusalén siguió existiendo una sociedad, siguió existiendo esta civilización. ¿Bajo cautiverio? Sí, pero no dejaron de existir. Como por ejemplo sí pasó con los filisteos y otras civilizaciones bíblicas que sí fueron exterminadas porque así Dios lo permitió y así Dios lo quiso. En el caso de Jerusalén, en el caso de Israel, fueron destruidos parcialmente, pero con un fin mayor, que es lo más tremendo. Y yo mirando lo que pasaba en La Guaira y lo que todavía está pasando en La Guaira, porque si bien es cierto, me parece increíble, el tiempo está pasando muy rápido, ya han pasado 2 semanas desde que tembló, increíble. Y si bien es cierto, a pesar de los esfuerzos, siguen sorprendentemente, eso es milagroso, han sacado personas, animales, niños, de entre los escombros. Hay una realidad. Todavía La Guaira está llena de escombros, porque son demasiados escombros los que hay que remover. En Caracas, en los edificios afectados, en algunos de ellos ya el terreno está limpio para volver a construir. Espero que lo hagan mejor que antes. Pero en medio de todo esto, que la gente está pensando en retomar su vida de alguna manera, a ver cómo se levanta, es cierto, y aquí yo veo un principio tremendo. Vamos a Jeremías 29:10, un capítulo más adelante. Jeremías le escribe a los desterrados, todavía en medio del cumplimiento de todo esto, todavía Dios, fíjese, le habla a esa generación. Y en el versículo 10 del capítulo 29 dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y lo llevaré de regreso a casa. Y de ahí en adelante, pues usted termina de leer prácticamente el capítulo hasta el versículo 23, son promesas. Dios no le levanta el castigo, Dios dice no, son 70 años, pero luego va a venir un tiempo diferente. Y esto es lo más tremendo, que Dios cumple su promesa, pero no elimina el proceso. Es exactamente lo que está pasando. Venezuela, nosotros venimos orando porque nuestro país cambie, nosotros venimos orando para que Venezuela abandone prácticas, abandone costumbres culturales de nuestra sociedad, más allá de las religiosas, que no solamente son con la parte ocultista y todo aquello, que queremos que eso cambie, pero también como sociedad hay cosas que desagradan a Dios. Y el hecho de que Dios haya permitido este semejante nivel de destrucción tan fuerte que ha vivido esa zona, esto no es una destrucción total, sino una destrucción parcial que Dios ha permitido. ¿Para qué? Para que precisamente de entre las ruinas venga una reforma. Y este es el nombre de este mensaje, reformas entre ruinas. ¿Por qué? Porque Dios, como puse el ejemplo acá de esta generación, Dios permitió la destrucción. Ahí lo vimos claramente. Dios se lo profetizó y se cumplió. Y luego todavía le dice, van a pasar 70 años. No es que voy a permitir esto y al año siguiente ya ustedes van a empezar a construir. No, 70 años de cautiverio. Y luego que se terminen los 70 años, es que va a venir la reconstrucción, es que va a venir el resurgir, es que va a venir el levantamiento. ¿Por qué? Porque la ciudad, la destrucción de la ciudad no era más que un reflejo interno de la destrucción que había, que Dios había estado necesitando hacer y permitir. Dios muchas veces necesita que los corazones sean destruidos y sean quebrados. ¿Por qué? Por la misma dureza del corazón. Dios tenía que purificar esa fe, porque si usted lee con detenimiento, y eso es una conclusión desde los profetas mayores, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Elías, en Reyes, todos esos grandes profetas, usted se va a dar cuenta de algo que tienen en común la mayoría de las generaciones de estos israelitas. Es que no abandonaron a Dios al 100%, no es que se volvieron ateos, no es que de la noche a la mañana se volvieron musulmanes, empezaron a adorar a Buda y dejaron atrás todo lo que... No. El detalle con todas estas generaciones que tenían en común era que tenían una fe mezclada. Mezclaban el culto al único Dios verdadero
falsas deidades. Ese era el denominador común, sobre todo a la diosa Acera y al dios Baal. Eran los más comunes. Por eso es que cuando usted lee Elías, por ejemplo, él dice una frase que en la Reina Valera dice, cuando está hablándole al pueblo que vino hacia él, le dice, yo le voy a decir una cosa, si Dios es Dios, sígale, pero si Baal es Baal, síganle, no sigan en esta ambigüedad que tienen. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer unos sacrificios, que ellos, los profetas de Baal, hagan su culto, hagan su sacrificio, y luego voy a venir yo y voy a hacer el sacrificio. Y el que responda, ese es el Dios verdadero, y a ese es el que ustedes van a seguir. Que usted sabe cómo terminó esa historia. Baal no respondió, y el que respondió de una forma tremenda y poderosa fue el único Dios verdadero. Entonces ahí se nota claro el problema. No es que ellos habían abandonado su fe, es que ellos tenían una fe ambigua. Y ese es el punto. Ese es el punto. Y eso es lo que, si hemos estado orando, muchas veces lo que pasa es que a veces le pedimos cosas a Dios y en el fondo de nuestro corazón empezamos a imaginar cómo queremos que Dios responda a esa oración. Muchas veces cuando oramos por nuestro país, como que creemos que va a ocurrir de forma fantástica, que todos en la noche cuando se acuesten a dormir van a, con ilusiones de reloj, para pararse a trabajar o a estudiar al día siguiente, ya van a amanecer siendo cristianos. Ya van a amanecer con una Biblia bajo el brazo, ya van a amanecer poniendo música cristiana en el teléfono, se van a levantar y van a agarrar un martillo y van a empezar a destruir todos los yesos y todas las figuras y los collares que tengan los van a romper porque ya amanecieron. Así no funcionan las cosas. Pero eso es muchas veces como nosotros nos imaginamos que Dios va a responder. Pero yo puedo decir aquí que si bien es cierto, esto fue el castigo por ignorar abierta conscientemente la voz de Dios, también es cierto que es parte del plan de Dios esa destrucción. ¿Por qué? Ya usted me va a entender mejor. Digo, pastor, pero es muy duro que toda la ciudad se les haya destruido por completo, como que si también hubiesen vivido un terremoto. Pero en el caso de ellos fue por una ocupación militar de otra nación más potente y que de paso los esclavizó por 70 años. No es poca cosa. Es muy duro, pastor. Bueno, pero imagínense el nivel de dureza de corazón que esta gente tuvo para que Dios haya tenido que permitir eso. Es que ese es el detalle, que la respuesta de Dios, este nivel de juicio, busca contrarrestar o quebrar el nivel de dureza del corazón de esta generación. Eso es lo que tenemos que mirar. No mirar la dureza con la que Dios los trató, es mirar la dureza del corazón de ellos, que Dios dijo, la única forma de yo quebrar esto es con esto. Imagínense, ahí es donde tenemos que meter el ojo. Porque muchas veces nos escandalizamos con la forma en la que Dios muchas veces actúa o permite ciertas cosas, pero no estamos mirando la otra parte. Es como cuando usted abre una lata y usted comienza suavecito primero, pero usted se da cuenta, porque esto está duro, y usted le mete una fuerza hasta que lo logra abrir. Y si usted no puede, y usted está acompañado, usted busca en la casa a alguien más fuerte que usted. Mira, agarra ahí, porque esto está muy fuerte, ábralo. Y usted se lo da. Usted ve como una persona aprieta la cara y se le ve en la cara y hasta que lo abre. Escúchale, pero qué duro está esto. Es exactamente lo mismo. Yo dice, esto está tan duro de abrir este corazón que yo tengo que meterle presión a esto. Tengo que permitir la fuerza. Es exactamente el mismo principio. Bueno, entendiendo todo este contexto, ahora sí, nos vamos a ir, pero nos vamos a ir a Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Cuando se terminaron los 70 años de cautiverio y que Dios dijo, después de los 70 años viene la restauración, viene la bendición, vienen años de felicidad otra vez y viene todo eso después de los 70 años. Lo vimos en Jeremías, por eso le dije, vamos a entender un poquito el contexto de lo que está pasando con el pueblo para que podamos comprender mejor a profundidad. ¿Y qué dice aquí? Que fue en el primer año del rey de Persia que se cumplieron los 70 años. Y mire cómo Dios honra su palabra, dice, el Señor cumplió la profecía que había dado. Ni un día más, ni un día menos, ni un segundo más, ni un segundo menos. En el momento exacto que se cumplió, ahí se abrió la puerta para la siguiente parte.
que había dado por medio de Jeremías y movió que el corazón de Ciro a poner el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándole plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. La fe no comienza en la restauración con la parte externa. La fe comienza reformando lo interno. Así que por lo tanto la fe comienza en ruina. Muchas veces, cuando tenemos una crisis, voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy común hoy día, tenemos que ir a una crisis financiera, o hemos pasado por una crisis financiera, muchas veces en nuestro deseo, impulsado por el miedo a no caer en la bancarrota o a no perder ciertas entradas económicas, oramos: Señor, ayúdame a no perder esto. Pero es una oración basada más en el miedo a precisamente no perder eso, que realmente basado o enfocado de la mejor forma. Pero Dios permitió la destrucción. Y muchas veces nos pasa que a pesar de que oramos de esa forma, ocurre a lo que le tenemos miedo. Perdemos esa entrada, perdemos ese negocio, nos quedamos fallos en las finanzas. Y si bien es cierto que eso nos llena en el momento de preocupación, de angustia, de ver cómo hago para resolver, porque ya no tengo esto, porque tengo que compensar aquí, compensar allá, es precisamente a partir de esa ruina, a partir de ese fracaso, que la fe que Dios va a hacer a través de la reforma en nuestra vida es que va a dar un resultado, pero comienza dentro de nosotros. Lo primero que Dios va a hacer allí no es restaurar las finanzas afuera, no es devolverte el negocio, no es volverte a abrir una puerta, eso va a venir luego. Lo primero que Dios hace en estos casos es precisamente tocar adentro, porque la fe comienza bien en las ruinas. ¿Dónde Dios comenzó a restaurar otra vez a la nación? Con este edicto. Este edicto lo que hizo fue ¿qué? Empezar a mover las cosas afuera. Pero lo más importante no fue eso, no fue ese decreto. Lo más importante vino en el versículo 5 del capítulo 1. Luego Dios movió el corazón ¿de quién? ¿De la tribu de guerreros? No. Movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén. ¿A qué? ¿A reconstruir la ciudad? No, a reconstruir el templo del Señor. Yo quiero que usted entienda que la reconstrucción de Jerusalén no comenzó con las edificaciones, no comenzó con las casas, no comenzó con las paredes, no comenzó con la plaza, no comenzó con la pista. Comenzó con la devoción, comenzó desde dentro, de lo que le da identidad, de lo que le da fuerza, de lo que le da sentido a la sociedad, que era su fe en el único Dios verdadero. Aquí comenzó. Por eso dice aquí que lo primero que Dios hizo fue mover el corazón ¿de quién? De los sacerdotes. Entonces la fe bíblica no empieza en victoria, empieza en las ruinas, empieza desde adentro. Ahí Dios comenzó. Restauración antes que estructura. Antes de empezar a reconstruir la ciudad, Dios empezó a levantar ¿qué? El templo. La prioridad para Dios no era lo de afuera, era lo de adentro, era lo invisible, no lo visible. Ahorita las autoridades y mucha gente está ocupada en Venezuela en ver cómo restauramos La Guaira, porque hay que volver a reconstruir viviendas, porque hay una cantidad enorme de damnificados y todo aquello. Sí, yo no digo que eso no, porque eso ocurre en toda catástrofe natural en cualquier país del mundo. La cuestión es que se nos olvida, o muchos no quieren aceptar, o otros no lo saben y a lo mejor ahorita se enteran, es que lo que está pasando en Venezuela, el
experimentado el tiempo espiritual que está pasando en Venezuela es un tiempo precisamente de reforma. Es un tiempo, ¿por qué? Porque es un tiempo profético lo que está pasando en Venezuela. No, y aquí no me voy a explayar mucho, pero en este punto ya he visto noticias que dicen que la tierra de Venezuela, y cuando digo tierra me refiero geográficamente hablando, sufrió unas movidas. Caracas y La Guaira se movieron 60 centímetros. Eso no es poca cosa. Eso es bastante. Número uno. Número dos, han venido especialistas. Ahora sí, vamos a ver si, espero que le paren, que le den la atención debida. Y muchos han dicho ya, sí, se puede reconstruir, pero no va a quedar igual, porque no podemos reconstruir en toda La Guaira. Ahora tenemos que ser selectivos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser más prudentes al edificar, tenemos que prestar atención. Y por lo tanto, eso le va a dar otro ambiente y otra óptica en lo natural a La Guaira. Pero eso yo no lo veo simplemente como, bueno, sí, dentro de unos 10 años, 15 años, ya a lo mejor aquí no van a poner un edificio, a lo mejor lo van a poner más allá y tal. Yo no me estoy enfocando en eso. Yo me estoy enfocando en que esto precisamente es simbólicamente hablando lo que Dios está haciendo en Venezuela, que va a venir una nueva Venezuela, pero no va a venir con las mismas bases, no va a venir con la misma estructura, no va a venir con las mismas construcciones. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Va a venir una reforma, es darle una nueva forma, más basada al original, más basada al principio y al propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, no solamente para un sector, como es este caso de La Guaira, es para el país entero. ¿Queremos una nueva Venezuela? Sí, pero no bajo los mismos términos y principios que nos han venido cimentando durante los últimos 27 años, porque es más del mismo. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus. Todos los vecinos colaboraron, dándole objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Escuche esto, versículo 7. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó al tesorero de Persia que contara esos artículos y se los entregara al líder de los desterrados que regresaban a Judá. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Restaurar la devoción, restaurar el culto verdadero, restaurar la intimidad en esas áreas muy puntualmente. Lo mismo ocurre en nuestra vida. En medio de una crisis, en medio de un caos, en medio de una destrucción de algo que estamos evitando, quizás que llegue, pero llega, Dios lo primero que hace es meterse allí a reconstruir, a reformar el cómo nosotros concebíamos, cuál era el fundamento espiritual en esa área financiera, por ejemplo. Por ejemplo, hay cristianos que dan diezmo y ofrendas, sí, pero lo dan con una motivación equivocada. Creen que Dios es un cajero o es una especie de casa de empeño donde yo le doy a Dios una cantidad y Dios me lo devuelve multiplicado, porque la Biblia dice que Dios da 100 veces más, media remesada, que mejor es dar que recibir. Entonces tienen una motivación errada. Yo doy para que Dios me dé. Esa no es la motivación que la Biblia dice con la que tenemos que dar. Entonces muchas veces, ¿qué hace Dios? En estos casos tiene que quitar, pero para quitar muchas veces va a tener que destruir o va a tener que permitir la destrucción. Eso fue lo que pasó acá con Esdras, con Jerusalén. Fíjense que quiénes fueron los primeros que salieron a... Y usted dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver esta gente? Si esta gente son levitas, esta gente no sabe nada de construcción, esta gente no son arquitectos, no son ingenieros, no son nada. No, es verdad, no son nada de eso. Pero el centro de la sociedad de Israel de esta época era precisamente el culto, era el templo, era la ley. Eso era lo que le daba identidad, eso era lo que le daba las reglas a su sociedad. Y no tenían nada, porque estaban esclavizados por 70 años. Por lo tanto, ahí es donde Dios comienza la reforma, empieza a reformar la sociedad. Entonces, para Dios la prioridad no es lo de afuera, es lo invisible, es lo de adentro, es lo espiritual. Restauración, reforma antes que estructura. Punto 2. Esdras, aquí mismo Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito.
Entonces Jesúa, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia. ¿Para qué? ¿Cuál es ese propósito? Aquí está: reconstruir el altar de Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de ¿quién? De la ley de Moisés, hombre de Dios, a pesar de que tenían miedo de los lugareños. Reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. No adoraban porque estaban bien, adoraban porque estaban vulnerables. Adoraban en medio del miedo, adoraban en medio de que no entiendo qué está pasando. Es que cuando tú te vuelves vulnerable, es que precisamente se te desnuda el corazón y estás listo, empiezas a estar quebrantado para volverte al original, a la reforma. Por eso me gusta esta versión, porque dice que reconstruyeron el altar en su sitio original. Eso es muy simbólico, porque eso el mensaje es claro: estamos volviendo al original. Estamos volviendo a como Dios quiere que hagamos las cosas. Estamos volviendo a como Dios quiere que vivamos el Evangelio. Estamos volviendo a como Dios quiere que los predicadores prediquen la palabra. Estamos volviendo a como Dios quiere que la iglesia sea iglesia. No como el sistema eclesiástico actual quiere que sea. No como las organizaciones pretenden que sean los líderes. Eso se trata de la reforma. Es volver al diseño original. Es estar apegado lo más posible al diseño original. De eso se trata. De eso se trata. Y es precisamente cuando estamos vulnerables que estamos en una condición de aceptar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no te sientes vulnerable, estamos en un orgullo de confianza y de seguridad. Pero cuando Dios quita eso que nos da esa falsa sensación de seguridad, somos vulnerables y aceptamos mansamente los cambios, la reforma, el diseño original. Y de eso se trata. Por eso muchas veces la ruina es lo mejor que nos puede pasar. Y yo sé que esto es anti-evangélico, antisistema evangélico, porque esto que acabo de decir no precisamente promueve ofrendas, no es precisamente la que promueve mayores clics en las redes sociales hoy día. Pero es la verdad, es la verdad. Versículo 4. Celebraron el festival de las enramadas como está, ¿dónde? Establecido en la ley. Y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor. Fíjese qué voluntariosos, qué apegados se volvieron. Versículo 7, de ahí mismo del 3. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y de Sidón, a quienes les pagaron con alimentos. Transportaron troncos, ya que el rey Ciro les había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, versículo 8 al principio. Fíjese cómo fue el orden. Primero se restauró la relación, primero se restauró la devoción, primero se restauró la fe, primero se restauró la atención del pueblo hacia el único Dios verdadero, y luego empezaron los trabajos externos que manifestaban esa devoción, que manifestaban esa fe, que manifestaban esa reforma que ellos estaban sufriendo. Muchas veces cuando oramos queremos precisamente que ocurra lo contrario. Queremos, cuando estamos orando por medio de una crisis financiera, que Dios abra una nueva puerta, que Dios nos bendiga con mayor entrada económica. No, eso va a venir después. Lo primero que Dios hace es, en medio de esa ruina, en medio de ese estado de vulnerabilidad en la que nos encontramos, allí es que Dios, cuando nosotros atendemos, obedecemos y dejamos que Dios nos reforme, porque estamos volviendo al original, es que luego vamos a empezar a ver afuera la restauración de lo que estamos trabajando. Pero fíjese cómo fue el proceso, y esto es lo que Dios quiere. Dios no quiere simplemente en La Guaira que se restauren las edificaciones, los centros comerciales, todo lo que se restaura, que eso va a venir, eso va a llevar tiempo, porque ya los que estamos metidos en el asunto sabemos que
más del 70% de las edificaciones fueron seriamente afectadas, así que eso va a llevar tiempo. Pero el objetivo ahorita de Dios no es restaurar los edificios otra vez, las residencias, las urbanizaciones, no. De eso que se encargue la empresa privada y el Estado. Pero lo que la empresa privada y el Estado no puede hacer es reformar los corazones afectados en la huelga. Obviamente, no tengo que decirlo, pero a veces como que sí, de los que quedaron vivos. Porque si bien es cierto, hay estudios que dicen que lo mejor sería posible que esa zona fuera no habitada otra vez, es una realidad que la gente va a volver a habitar esa zona. Ya pasó una vez cuando hubo el deslave en La Guaira, si usted no se recuerda, en el 99, muy fuerte. Muchas de esas personas fueron llevadas a otros lugares y luego con el tiempo regresaron otra vez. Sabemos que eso va a pasar, pero el detalle está que Dios no quiere simplemente la parte física. No, Dios quiere bregar es con el corazón del venezolano, no solo del que vivió allí, sino de todo el país, porque en medio de esta caos, en medio de esta catástrofe, todo el país se abocó para intentar ayudar a esa zona del país. Gente de Oriente, gente de Occidente, gente de los Llanos, gente de los Andes, de todos los lugares, fueron de alguna manera a intentar ayudar a La Guaira, a las personas afectadas en La Guaira. ¿Qué quiere decir esto? Que esta catástrofe afectó a todo el país, porque todo el país se abocó a qué está pasando. Tenemos esta situación, vamos a ver cómo ayudamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere entonces hacer con esto? Que este terremoto que impactó los corazones realmente empiecen a ser reformados, vuelvan al original. Esta semana conversaba con otro compatriota y él, en medio de la conversación, él me decía que si yo creía en la brujería. Yo sé que la brujería existe, que tiene un poder, pero mayor es el poder de Dios. ¿Por qué me lo preguntas? Me dice, porque es que fíjate lo que pasó. El día del terremoto estaban celebrando a San Juan y entonces eso es por culpa de la brujería. Yo le digo, no es mentira porque yo te voy a decir una cosa, yo soy cristiano, le dije, a Dios no le agrada la idolatría, pero lo que está pasando en el país no es simplemente por culpa de los que estaban en ese momento adorando a San Juan, no era simplemente por ese video que circuló masivamente durante varios días. O sea, no es que por esos 20, 30, 80 o 100 que estaban ahí cantándole a supuestamente San Juan, fue que pasó el terremoto. Esto precisamente es culpa sí del pecado, pero no del pecado de ellos solamente, el pecado de la iglesia, el pecado del pueblo en general. No solamente por ese grupito. Ese me quedó mirando, hizo silencio. Quizás porque no esperaba esa respuesta. Quizás que yo le dije, sí, fue por culpa de eso, que esto, que eso fue eso. No. No estoy diciendo que no, porque sabemos que a Dios no le gusta la idolatría. Pero cuando pasan este tipo de situaciones hay que no solamente mirar a los otros, sino mirar y meternos en el saco. Mirarnos y meternos en el saco. Versículo 10 del capítulo 3. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, es decir, las bases, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego vinieron los levitas y cantaron. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Fíjese que, y yo quiero que usted lo vea de esta forma, lo simbólico del caso. Una vez que las personas atendieron el llamado, salieron en respuesta al llamado que Dios les estaba haciendo en sus corazones para aceptar la reforma y empezaron a establecerse de nuevo los cimientos, es que se empezaron a ver mayores expresiones del pueblo afuera. Todo es simbólico. Cuando empezamos a ser reformados nosotros dentro de nuestros corazones, la adoración real se va alineando al único Dios que merece adoración. Porque con algo con lo que tenemos que bregar, como yo le dije, el problema no es que usted se vuelva ateo el día de mañana. El problema no es que usted ahora el día de mañana se va a poner se va a meter a musulmán, se va a meter a budista, no. El problema es que nos pasa lo mismo que le pasó a estas generaciones de israelitas, que empezamos a tener una ambigüedad en nuestra devoción. Sí, no, usted va a venir a la iglesia, usted va a seguir leyendo la Biblia, usted va a seguir orando, pero si usted darse cuenta, empieza a poner en el mismo lugar, a compartir la misma silla con el trabajo, con las finanzas, con la familia, con X cosas. Porque es facilito hacerlo. ¿Por qué? Porque la idolatría es un mal tremendo que tiene nuestro corazón. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Recuerde lo que dijo el mismo Jeremías: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y
Y ese es el detalle. Pero una vez que los israelitas empezaron realmente a establecer otra vez el fundamento y a establecer la adoración, mire cómo las cosas se van encaminando. Empieza Dios otra vez a reformar nuestro corazón. Y de eso se trata. Eso es lo que Dios quiere, que de las ruinas salga otra vez una devoción pura, una fe pura realmente. Eso es lo que Dios quiere, una adoración en medio del miedo. Ok, ¿qué ocurre inmediatamente en este punto? Porque no todo es color de rosa, no todo es fácil, no todo es perfecto en el sentido de que todo va una matemática exacta y perfecta. No. Capítulo 4, ahí mismo de Esdras. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y los otros líderes. Fíjese que ellos buscaron infiltrarse muy astutamente, porque vinieron a decirle: déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Interesante. Y es exactamente lo que ocurre cuando nosotros estamos en un proceso de reforma, cuando Dios nos está reformando nuestros corazones para reconstruirlos, para sacarnos de esas ruinas espirituales en medio de todo eso. Satanás también lo sabe, Satanás es muy astuto y busca plantearnos nuevamente ciertos escenarios y ciertos aliados como supuestamente aliados que son beneficiosos para nosotros, cuando realmente no lo son, son enemigos otra vez. ¿Por qué? Porque ¿quién es el primero que no quiere que la reforma se implante en tu vida y en tu corazón? Es Satanás, es el enemigo de nuestra alma. Es exactamente lo que pasó acá. ¿Qué pasó? Que fueron descubiertos. ¿Por qué? Porque tú empiezas a tener un discernimiento espiritual, empiezas a tener un discernimiento bíblico. Tu óptica cambia totalmente, ya tú te das cuenta de cosas que antes quizás te engañaban más fácil y ahora no. Y esto es exactamente lo que Dios quiere que ocurra con el corazón del venezolano. Esto es un proceso. Este estremecimiento que vivió la nación es exactamente lo que está pasando a nivel espiritual. Hay un estremecimiento tremendo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que así como la geografía de Venezuela fue afectada y no va a quedar igual, y no quedó igual, y la Guaira ahora va a empezar a ser reconstruida y no va a quedar igual que antes, es exactamente lo que Dios quiere, que los corazones no queden igual. Sí, bien es cierto, hay muchos videos donde dicen: ay, yo quedé marcado, esto es muy fuerte para mí, necesito tratamiento psicológico. Otro dice: yo viví lo de la Guaira y ahora estoy sobreviviendo también otra vez, no quiero volver más nunca a la Guaira a vivir, porque fue muy fuerte el trauma de lo que se vivió. Pues más fuerte es lo que Dios quiere hacer con la reforma en los corazones de verdad, que haya cambios profundos en los corazones de los venezolanos. En tu vida y en la mía, una vez que salimos de la ruina, tiene que haber un cambio marcado que note que haya un antes y un después. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El enemigo se va a levantar. Y no cualquier tipo de enemigo, porque esta gente, inclusive, si usted lee el versículo el versículo 12, dice que fueron a hablar con el rey Artajerjes para meterle cizaña, para que impidiera la construcción. Porque dice, ¿y cómo le vendieron la idea? Esta gente está reconstruyendo una ciudad rebelde y malvada. Y sí, no es mentira. Esta gente fueron rebeldes y malvados contra Dios, porque así lo vio Dios. Pero se supone que estaban siendo reformados, que ya empezaron a haber cambios. Lo que pasa es que hasta que este cambio no se note de forma contundente, hasta que el fruto no sea abrumador afuera, la gente no va a dejar de tener un concepto distinto a ti y a mí en esas áreas. Eso es lo que pasa. No es que aquí no estamos empezando a ver cambios, porque ya empezamos a ver cambios, lo vimos en el capítulo 3, pero todavía visiblemente, exteriormente, ese cambio no se ha manifestado de forma abrumadora. Hasta que no se nota, la gente no cambia la percepción que tienen de ti y de mí en esas áreas específicas. Muy puntual, quizás. No ocurre. Y eso es lo que yo le decía a mi esposa, porque estábamos mirando las noticias y entonces estaban diciendo que bueno, que estaban solicitando Biblia, porque la gente está pidiendo Biblia, porque quiere leer la palabra. Y ella me decía emocionada que qué bueno, que la gente entonces no está buscando brujos, no está buscando, sino que está buscando al Señor. Yo le decía, mira, no es que no quiera creerlo, obviamente yo quiero que eso sea así, pero hay una realidad. Siempre cuando son este tipo de catástrofes y de situaciones tan duras, al principio muchas
muchas veces la gente por emocionalismo se acerca a la fe y con el tiempo se aleja. Lo mismo pasó cuando allá en Estados Unidos hubo el 11 de septiembre, que hubo el ataque terrorista que tumbaron las Torres Gemelas. Eso fue catastrófico, sí. Y se reportó que durante las semanas siguientes las iglesias estaban full, no se daban abasto, y las librerías cristianas estaban colapsadas y no tenían Biblia porque las vendían a cada rato. Pero ¿cuál es la realidad después de más de 10 años? Ahora esas iglesias dicen que ya los cultos a duras penas se le llenan algunas veces al año. Las librerías están full de Biblia porque ya no las venden como antes. Entonces, no quiero ser escéptico a que haya gente que de verdad está buscando del Señor, porque en medio de esta ruina Dios está haciéndoles resurgir la fe, están naciendo de nuevo, están siendo reformados en sus corazones. No lo pongo en duda porque yo sé que Dios lo hace, pero también sé que otra buena parte es simplemente emocional, y esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, siempre toda reforma va a tener oposición, porque la fe verdadera no evita la oposición. La fe verdadera la atraviesa. La fe verdadera se mantiene firme en medio de esa oposición. Y esto es una gran realidad. Podemos estar en la voluntad de Dios y aún así estar detenidos. Porque esta gente lo que buscaba era que parar la reconstrucción. Porque ellos sabían que si ellos reconstruían el templo y el altar, era cuestión de tiempo. Obviamente que lo demás se iba a restaurar, el resto de la ciudad. Porque el eje central, como le digo, el corazón de esta sociedad y de este país era el templo. ¿Dónde comenzó Dios? En el corazón de la sociedad. ¿Dónde comienza Dios a reformar nuestra vida? En el corazón. Yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo cuesta reformar a la gente? Obviamente ese trabajo no lo hago yo. Ese trabajo no lo hace ningún humano. Porque lo único que puede transformar la vida y el corazón de una persona es el Espíritu Santo. Es el poder del Señor. Sí, pero Dios usa personas, Dios usa instrumentos también. Y no es fácil. No es fácil tener que lidiar con personas que se resisten a ser reformados, al llamado que Dios les está haciendo en sus corazones. Esto no es una cuestión de sistema religioso o teológico o interpretativo. Es un trabajo que hace Dios en los corazones de su pueblo, porque esto fue un llamado, la reforma es un llamado que Dios hace a su pueblo. Fíjense que aquí Dios no llamó a los ismaelitas, no llamó a los filisteos, no llamó a los persas, no. ¿A quién afectó? A su pueblo. ¿A quién Dios está llamando hoy día en sus corazones y que se resisten? A su pueblo. Y están como el pueblo antes de los 70 años. Están resistiéndose a la voluntad de Dios, se están resistiendo al llamado de Dios. ¿Y qué Dios va a permitir? La ruina y la destrucción por un tiempo. ¿Por qué? Porque es la única manera de quebrar esa dureza. Y luego de ese tiempo, Dios los va a volver a llamar. Y muchos van a responder. Muchos están respondiendo. Porque eso es lo que Dios está haciendo. En medio de las ruinas, nace una reforma. En el versículo 24 del capítulo 4 de Esdras dice: por lo tanto, bueno, desde el 23 para tener un poquito más de entendimiento. Cuando Rehum, Simsai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. A veces podemos sentir que Satanás como que nos ganó una batalla, pero no quiere decir que ganó la guerra. Y parece que a través del miedo, de la duda, de la incredulidad, de la incertidumbre, nos paraliza por un tiempo. Y podemos estar en la voluntad de Dios y aún así estar detenidos. Y eso es lo que muchas veces Satanás busca hacer. Si ve que no puede sacarnos de la voluntad de Dios o seguir impidiendo porque ya encontramos cuál es la voluntad de Dios, va a buscar impedir que avancemos en esa voluntad. Lo primero que va a buscar hacer es que tú no te topes con la reforma, que no atiendas al llamado, que te mantengas en esa dureza de corazón. Punto número 2. Si él no logra eso, porque ya respondiste, ya estás vulnerable y cediste y te topaste, pues entonces lo que va a buscar es que no avances en eso, que no avances, que vuelvas a lo de antes. Capítulo 5, versículo 1. En ese tiempo, los profetas Ageo y Zacarías
hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Joasadac. Respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. La fe necesita dirección, no solo emoción, necesita los lineamientos. ¿Cómo hago yo para seguir reformándome en mi corazón, atendiendo el llamado a lo que Dios está haciendo en esta área específica de mi vida? La profecía más segura que usted y yo tenemos no está en YouTube, no está en un reel de TikTok, no está en Instagram, está en la palabra. Esa es la profecía más segura. ¿Cómo yo puedo volver al diseño original? ¿Cómo yo puedo seguir permitiendo? ¿Cómo yo puedo seguir avanzando? ¿Cómo yo puedo seguir moviéndome en la dirección que Dios está dirigiendo esta área de mi vida y que está afectando mi corazón? Porque todo esto afecta a tu corazón. No hay forma alguna de que te topes con la reforma, de que Dios te haga un llamado a que vuelvas al diseño original sin que esto no afecte a tu corazón. Lo vas a encontrar aquí en la Escritura. Esta es la profecía más segura. No necesitas que te llegue un WhatsApp temprano en la mañana, ánimo campeón, tú puedes, sigue adelante, para que te anime. No, lo que necesitas es esto, dejar que la palabra alumbre, como lo dice, que tu palabra es lumbrera mi caminar. Necesitas que tu fe se apuntale, necesitas permitir que la profecía más segura te acompañe. Como lo dice aquí, los profetas de Dios estaban con ellos y los ayudaban. ¿Qué es lo que te va a ayudar? ¿Cómo lo vas a hacer ahora? La palabra. ¿Dios usa personas, pastor? Sí. Aquí dice que Dios usó dos profetas, Ageo y Zacarías. Tienes que saber a quién escuchar. Había una hermana hace años. Esa hermana tiene un huerto en su corazón. Esa tiene semillas de todo tipo. Por lo general los huertos se caracterizan porque tienen un solo tipo de siembra. Este es un huerto de tomate, un huerto de tal, un huerto de tal. Por lo general no es tan mezclado, es muy raro. Están, como que dice, ordenados, organizados y clasificados por semilla. Pero esta hermana, espiritualmente hablando, tiene un huerto, tiene una mezcla de todo con todo. Esa vive escuchando cuánta prédica se la atraviesa por YouTube y redes sociales de todo tipo y de todas formas y de todo tamaño. Tiene una gran mezcla espiritual, si se quiere decir de alguna forma. Entonces ella tiene el criterio pues, que como esos mensajes, entre comillas, la bendicen, pues ella quiere que los demás sean bendecidos, entonces los comparte por WhatsApp. Y yo era uno de los que habitualmente me pasaba mandando mensajes, pero al yo leer el título muchas veces o tan solo mirar los primeros 2 minutos, yo discernía por dónde venía la prédica y yo automáticamente yo lo rechazaba. Porque mi huerto no es ese tipo de huerto, mi huerto sé qué tipo de semilla recibo y qué no. Y un día yo le expliqué esto a la hermana de forma indirecta, pero la hermana entendió el mensaje. Más nunca me mandó un mensaje de lo que ella escucha. Usted tiene que ser así. Usted no puede escuchar a todo el mundo. Primero porque eso puede impedir que la reforma siga avanzando en tu corazón, que sigas volviendo al diseño original en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque precisamente no porque te la pases todo el día escuchando un mensaje quiere decir que estás siendo edificado. Eso los evangélicos lo tienen que entender. No porque te la pases todo el día escuchando un mensaje en YouTube, no todo te está edificando. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y yo soy de los que cree que mientras más el predicador dice que está ungido, es cuando es al revés, está menos ungido. Pero a eso se trata. Reformados desde las ruinas. Venezuela está siendo reformada. Lo puedo ver así. Dios quiere reformar el corazón del venezolano, de la iglesia en Venezuela, pero no solamente en Venezuela. En estos tiempos tan peligrosos, ¿cuánta más razón nosotros tenemos que volvernos al diseño original? ¿Cuánto más necesitamos que Dios siga reformando nuestra vida, que Dios siga haciendo como está haciendo con esta generación? Y lo voy a dejar hasta aquí porque este mensaje va a tener varias partes. Esto es muy importante por lo que viene más adelante. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, por tu palabra, Señor, que nos reforma, que nos lleva al diseño original, que busca, Señor, que nosotros respondamos con toda prontitud y diligencia como lo hicieron los israelitas, Señor, a tu llamado, para que volvamos, que nos encontremos, Señor, para que restauremos conforme a tu diseño, Señor, la devoción, el culto, la fe,
la forma de vivir el Evangelio, la forma, Señor, en que realmente debemos asumir el compromiso con tu palabra, Señor, y una relación contigo genuina, Padre. Ayuda a tu pueblo, Señor, ayuda a tus predicadores, Padre, ayuda a tu iglesia en este tiempo, Padre, para que esto no sea simplemente un mensaje más, sino que entiendan y tengan la percepción de lo que tú estás haciendo y de lo que tú estás demandando hoy día a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Gracias, Jesús. Bendice la mano, Señor, de los que dan para ti, conforme, Señor, a tu palabra, Señor. Amén.